Buenas noches, amigos. Soy Charlie. Seguro que alguna vez has pensado recorrer el Camino de Santiago o transitar los increíbles y majestuosos picos de Europa. Pero la soledad del viandante no siempre trae consigo la paz esperada. Acomódate y trasladémonos a paisajes inhóspitos, donde el sosiego terminará convirtiéndose en infortunio. Mi nombre es Iván y he recorrido el Camino de Santiago más de una vez. Cada viaje me ha dejado recuerdos indelebles, pero hay uno que se ha grabado en mi mente de una forma diferente, con un tinte oscuro. Era una tarde lluviosa de finales de octubre, cuando llegué a una pequeña posada en Galicia. Había pasado todo el día caminando bajo un cielo encapotado y húmedo, y la idea de una cama caliente y una cena sustanciosa me parecía el paraíso. La posada, un edificio de piedra y madera con tejado de pizarra, se encontraba al borde de un pequeño bosque apenas visible entre la niebla densa que envolvía el lugar. Al entrar fui recibido por el cálido crepitar de una chimenea y el aroma tentador de un guiso cociéndose a fuego lento. El dueño, un hombre fornido y de rostro marcado, me saludó con una sonrisa y se mostró muy amable. Me mostró dónde estaba mi habitación. Dejé mis cosas y bajé al comedor, donde conocí a otros peregrinos. Pero uno de ellos captó mi atención desde el primer momento por su cercanía y calidez. Su nombre era Marcos. Era un hombre de mediana edad, con una barba descuidada y pelo largo. Nos caímos bien desde el principio. Compartimos historias de nuestros viajes y reímos con la camaradería propia de los peregrinos. Marcos me contó que había comenzado el camino en Francia y que su propósito era encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo, aunque nunca especificó qué. Después de una cena copiosa y algunas copas de vino, nos retiramos a nuestras habitaciones. Aquella noche, sin embargo, tuve un sueño inquietante. No logro recordar qué era, pero la sensación que me causaba era de mucha incomodidad y terror. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando el paisaje envuelto en una niebla espesa. Desayuné rápidamente y me encontré con Marcos afuera, dispuesto a continuar el viaje conmigo. Decidimos caminar juntos compartiendo el peso de la soledad del peregrino. El día transcurrió sin incidentes, aunque la sensación de ser observado no me abandonaba. Al caer la tarde, encontramos un claro en el bosque y decidimos acampar allí. Encendimos una fogata y cenamos en silencio escuchando los sonidos del bosque. Sentí una extraña tensión en el aire, pero la atribuí al cansancio y al aislamiento. La noche avanzó y me retiré a mi tienda, dejando a Marcos a cargo del fuego. Me costó dormir. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, me sobresaltaba. Finalmente el agotamiento me venció y me sumí en un sueño inquieto. No sé cuánto tiempo había pasado cuando un sonido cortante me despertó. Abrí los ojos y vi la silueta de Marcos frente a mi tienda. No podía creer lo que estaba viendo. Portaba en su mano derecha un cuchillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sin pensarlo dos veces, salté fuera de la tienda. Marcos me lanzó un grito ininteligible y comenzó a correr hacia mí. El pánico se apoderó de mí mientras huía hacia el bosque. Corrí sin rumbo, tropezando con raíces y ramas, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo desbocado. Detrás de mí escuchaba los pasos de Marco cada vez más cerca. El bosque parecía un laberinto interminable. La oscuridad era casi total, apenas rota por los débiles rayos de la luna que se filtraban entre las copas de los árboles. Mis piernas ardían de esfuerzo y el miedo me nublaba la mente. En un momento de desesperación, me desvié del sendero y me oculté detrás de un espeso matorral, intentando calmar mi respiración para no ser descubierto. Escuché a Marcos pasar cerca, murmurando para sí mismo. La desesperación en su voz me heló la sangre. ¿Qué lo había llevado a ese estado?
¿Por qué me perseguía con la intención de matarme? Estas preguntas quedaron sin respuestas mientras me esperaba en silencio conteniendo el aliento. Finalmente, los sonidos de sus pasos se desvanecieron en la distancia. Esperé unos minutos más temblando de miedo y frío antes de atreverme a mover. Sabía que no podía quedarme allí. Marcos podría volver en cualquier momento. Con mucho cuidado, comencé a avanzar entre los árboles, intentando mantenerme lo más silencioso posible. La noche parecía interminable y cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Encontré un pequeño arroyo y lo seguí, con la esperanza de que me llevara a un lugar seguro. Horas más tarde, cuando el primer rayo de sol despuntó en el horizonte, encontré un camino. Mis piernas no podían apenas sostenerme, pero la necesidad de alejarme de aquel lugar me dio fuerzas. Finalmente vi una casa en la distancia y me dirigí hacia ella, rogando que sus ocupantes pudieran ayudarme. Toqué la puerta con los nudillos ensangrentados y me desplomé en el umbral. Una pareja de ancianos me encontró y me llevó dentro. Les conté lo sucedido entre sollozos y jadeos y llamaron a la policía. Pasé el día en su casa recuperándome mientras las autoridades buscaban a Marcos. Nunca lo encontraron. La policía me dijo que la tienda y las pertenencias de Marcos habían desaparecido, como si nunca nadie hubiera estado allí. Durante semanas tuve pesadillas con su rostro y el brillo de su cuchillo. La experiencia me dejó marcado. Y aunque he vuelto a hacer el camino de Santiago, nunca más me aventuré solo por los bosques de Galicia. Este recuerdo me persigue a día de hoy, como una sombra oscura en el borde de mi memoria. El camino de Santiago sigue siendo un lugar de descubrimiento y paz para muchos, pero para mí siempre estará teñido con la sombra del hombre que intentó matarme aquella noche de octubre. Mi nombre es Julián y siempre he sido un amante de la naturaleza. La paz y la serenidad que se encuentran en las montañas siempre han sido una fuente de consuelo para mí. No obstante, una experiencia en particular, durante una ruta por los picos de Europa en Cantabria, cambió para siempre mi percepción de estas majestuosas montañas. Era un día de verano. El sol estaba descendiendo lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Había estado caminando desde la mañana, disfrutando de la soledad y la belleza del paisaje. La ruta que había elegido era menos transitada, lo cual me encantaba, pues me permitía una conexión más íntima con la naturaleza. El aire estaba lleno de aromas a pino y tierra húmeda, y el canto de los pájaros era la única melodía que acompañaba mis pasos. Había preparado todo con esmero. Mi mochila contenía agua, comida, una manta térmica, un mapa de la región y una brújula. Estaba bien equipado, o al menos eso creía. Cerca de las 6 de la tarde, llegué a una bifurcación en el sendero que no estaba señalizada en mi mapa. Las marcas de los senderos se habían vuelto escasas y tenía que confiar en mi instinto para decidir por dónde continuar. Decidí seguir el sendero de la derecha, que parecía menos transitado pero más prometedor. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, formando un túnel de sombras. Empezaba a sentirme un poco incómodo, pero me dije a mí mismo que era solo la tensión de estar solo en un entorno tan aislado. De repente escuché un crujido en el bosque. Me detuve tratando de identificar el origen del ruido. Al principio pensé que podría ser un ciervo o algún otro animal pequeño, pero el sonido era demasiado fuerte para eso. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras giraba lentamente, escudriñado entre los árboles. A unos 50 metros de distancia, vi algo que me heló por completo la sangre. Un oso pardo de grandes dimensiones estaba en posición de 4 patas buscando entre los arbustos. El sol, aunque débil,
todavía iluminaba parcialmente su enorme figura, haciendo brillar su pelaje marrón dorado. Me quedé completamente quieto. El miedo me paralizaba. Había oído hablar de encuentros con osos en los picos de Europa, pero siempre los había considerado remotos. Ahora tenía a uno de esos majestuosos y peligrosos animales justo delante de mí. Recordé que lo mejor que podía hacer era no hacer movimientos bruscos y, por supuesto, no correr. Pero el pánico estaba empezando a apoderarse de mí. Decidí esconderme detrás de un grueso árbol, confiando en que el oso seguiría su camino sin notar mi presencia. Sin embargo, después de unos momentos, el oso levantó la cabeza y comenzó a olfatear el aire. Giró lentamente y comenzó a caminar en mi dirección. El pánico se transformó en terror puro. El oso estaba cada vez más cerca de mí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía oírlo todo el bosque. No podía quedarme allí. Tenía que hacer algo. Comencé a moverme lentamente hacia atrás, esperando encontrar un lugar más seguro. Pero el oso seguía acercándose, rebuznando cada vez más fuerte. Finalmente, el miedo me venció. Giré sobre mis talones y empecé a correr. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio del bosque, y detrás de mí escuché al oso emitir un rugido gautual, una mezcla de advertencia y desafío. El rugido reverberó a través de los árboles y pude sentir la vibración en mi pecho. Corrí sin mirar atrás, zigzagueando entre los árboles, saltando sobre raíces y arbustos. Mi mente estaba nublada por el terror, y mi única preocupación era poner la mayor distancia posible entre el oso y yo. Sentía los latidos de mi corazón en mis sienes, y mi respiración se volvió cada vez más dificultosa. El terreno comenzó a inclinarse y antes de darme cuenta me torcí un pie y caí por una ladera. Rodé y rodé golpeándome contra piedras y raíces. Finalmente, me detuve en el fondo con el cuerpo magullado y dolorido. Me quedé allí inmóvil, con la esperanza de que el oso no me hubiera seguido. El silencio era abrumador. Cada fibra de mi ser estaba en alerta, esperando escuchar el sonido de las pisadas del oso acercándose. Pero no oí nada. El animal no me había seguido por la ladera. Sentí un breve movimiento de alivio, pero pronto fui consciente del dolor agudo en mi pie derecho. Intenté moverlo y un grito de dolor escapó de mis labios. Estaba claro que me había fracturado el pie. El sol ya se había puesto y la oscuridad empezaba a envolver el bosque. Sabía que tenía que buscar refugio para pasar la noche, así que con gran esfuerzo me arrastré hasta un grupo de matorrales densos que podrían ofrecerme algo de protección. Me acomodé lo mejor que pude y traté de mantenerme despierto. Tenía que estar alerta en caso de que el oso regresara. Las horas pasaron lentas y agonizantes. El dolor en mi pie no disminuía y el frío de la noche comenzó a calarme los huesos. Intenté mantenerme caliente con la manta térmica, pero el miedo y la adrenalina hacían que mi cuerpo temblara incontrolablemente. Los ruidos del bosque parecían amplificarse en la oscuridad. Ramas que crujían, hojas que susurraban, el aullido lejano de un lobo. No pude dormir en toda la noche. Mi mente estaba llena de imágenes del oso y de sus garras, de sus colmillos. Me imaginaba siendo descubierto por el animal y no podía evitar pensar en lo que pasaría si no lograba encontrar ayuda a tiempo. Con el primer rayo de sol, la esperanza renació en mi interior. Sabía que tenía que intentar buscar ayuda. Comencé a arrastrarme utilizando mis manos y el pie bueno para avanzar lentamente por el terreno accidentado. Cada movimiento era un tormento, pero la determinación de sobrevivir me impulsaba a seguir adelante. Después de lo que parecieran horas, escuché voces. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego las voces se hicieron más claras. Intenté gritar, pero mi voz salió ronca y débil. Desesperado golpeé 2 piedras juntas, esperando que el sonido alertara a quien fuera que estuviera cerca. Las voces se acercaron y finalmente vi a un grupo de escaladores aparecer entre los árboles. La expresión de alarma en sus rostros al verme fue casi tan grande como el alivio que sentí.
Me ayudaron a incorporarme y con mucho cuidado me llevaron a un lugar seguro. Me dieron agua, comida y llamaron a los servicios de emergencia. Fui trasladado al hospital, donde confirmaron que tenía una fractura en el pie y múltiples contusiones. Me dijeron que había tenido mucha suerte de sobrevivir a una caída tan aparatosa y de no haber sido atacado por el oso. Mientras me recuperaba, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de no contarlo. La experiencia me dejó una profunda marca. A veces en mis sueños, todavía escucho el crujido de las ramas y el rugido del oso. He vuelto a la montaña desde entonces, pero siempre con mucho respeto y precaución. El bosque y las montañas siguen siendo lugares de belleza y paz, pero también son salvajes y en ocasiones implacables. El encuentro con el oso pardo en los picos de Europa me enseñó más que cualquier otra experiencia en la naturaleza. Me enseñó la fragilidad de la vida y el poder imponente de la naturaleza. Aprendí que aunque busquemos la tranquilidad en estos vastos paisajes, debemos estar siempre preparados para lo inesperado y, sobre todo, respetar el territorio de los verdaderos habitantes de esas tierras. Ahora, cada vez que planifico una nueva aventura, me aseguro de estar más preparado, de conocer más sobre la fauna local y de tener un plan en caso de emergencia. La montaña es mi refugio, pero también es un recordatorio constante de mi insignificancia frente a la naturaleza. Y aunque he vuelto a caminar solo por estos senderos, nunca más he subestimado los peligros que pueden acechar en el silencio de los bosques. Quizás un día regrese a aquel lugar, no para desafiar mi suerte, sino para recordar la lección que aprendí y para rendir homenaje a la fuerza y majestad de los picos de Europa.